presentador del siguiente bloque, que tiene que ver con productos paramétricos, que son instrumentos que cada vez tienen más importancia en el mercado de seguros. Ya lo tenían para los gobiernos por sus bondades de transparencia, de rapidez, de pago, de simplificación, pero ahora cada vez se están utilizando más para el sector seguros y las empresas, ¿no? Entonces, vamos a empezar la presentación con mi compañero Carlos Ablar, quien pues, es el coordinador de proyectos internacionales y de seguros paramétricos, y quien también ha trabajado desde hace 20 años en la empresa, desarrollando varios modelos, incluidos temas de viento, de huracán, de sismo, tornado, e incluso algunas cosas de inundación. Le voy a ceder la palabra pues, para que empiece con este bloque. Muchas gracias, Benjamín. Buenas tardes a todos. Y un gusto de nuevo estar en esta convención de RN. Les voy a platicar un poco algunas de las características y algunos ejemplos de productos paramétricos en los que hemos venido trabajando en RN ya desde hace algún tiempo. Mucho del material que van a ver acá ha sido elaborado por un amplio grupo de trabajo, muchos de nuestros colaboradores en RN, muchos de ellos están acá, están entre la sala. Entonces, un poco lo que van a ver acá es el trabajo conjunto que hemos hecho durante muchos años, en un grupo bastante amplio, donde, bueno, es el área que conocemos como el área de modelos de riesgos y proyectos internacionales, liderada principalmente por el doctor Mario Ordaz, quien en un momento también nos va a dar algunas palabras en cuanto al desarrollo de estos productos. La siguiente, por favor. ¿Qué características tienen estos productos paramétricos? Lo principal, y comparándolo con los productos tradicionales de seguro, es que en el caso de los productos paramétricos, estos se definen solamente por un índice o un parámetro, ahí un poco viene su nombre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de terremoto, es muy usual que solamente se utilice el dato referente a la magnitud, la intensidad o la ubicación del sismo. Tiene la característica de que nos permiten acceder a un pago rápido de la indemnización y que esta generalmente está acordada desde la póliza de seguro, y que también el costo de adquirir estos productos paramétricos generalmente es menos oneroso, es más accesible, debido a, pues digamos, a que no lleva un proceso detrás tan complicado como puede ser el caso de los productos tradicionales, donde por ejemplo se requiere la evaluación post-evento por parte de un ajustador para conocer el monto de las pérdidas a indemnizar. Esto también, este proceso de ajuste lo que lleva es que generalmente pueden pasar meses, incluso pueden llegar a pasar años, para poder tener una indemnización o un pago una vez ocurrido un evento. Aparte de que estos productos tradicionales tienen una operación más lenta a comparación de los productos paramétricos. Entonces, esto es un poco para dar este preámbulo de la comparación de dónde vienen los productos paramétricos, cómo están los productos tradicionales, y una forma de definirlo, porque también creo que sí vale la pena tomar en cuenta que este tipo de productos, este tipo de opciones que hay en el mercado es relativamente reciente y pues puede haber, hay un abanico bastante amplio, como vamos a ver en las diferentes láminas, de cómo tratarlo, ¿no? Entonces, una forma de definirlo, que por lo menos así lo he puesto yo, es que estos seguros paramétricos están basados en un índice, un parámetro, como veíamos de ahí viene el nombre, que permite medir la intensidad del fenómeno natural y que esté correlacionado con los daños. Creo que en esta parte es uno de los puntos principales que necesitamos tomar en cuenta para el diseño y la conceptualización de los productos paramétricos. Tiene que haber una correlación adecuada, una correlación directa entre el parámetro que estoy seleccionando y los posibles daños. De otra forma, como vamos a ver también en estas láminas, pues podemos incurrir en algunas cuestiones no deseables, que es el tema del riesgo base, el riesgo reputacional, etc., ¿no? Entonces, bueno, entre los diferentes índices, porque como vemos hay una amplia gama de opciones en estos productos paramétricos, el más sencillo que existe en el mercado y que se ha estado utilizando durante muchos años son aquellos que están solamente basados en un parámetro de la amenaza. Por ejemplo, en el caso del terremoto, los productos más básicos utilizan solamente la magnitud del evento sísmico. En el caso de huracán, se utiliza la categoría de huracán.
Ahora, uno de los puntos principales de los que están basados estos productos paramétricos es que tiene que haber una agencia que reporte estos datos. Lo que se busca en el mercado y un poco el estándar es que estas agencias deben ser independientes y deben tener una reputación aceptable en el mercado en cuanto a que no van a incurrir en un riesgo reputacional en cuanto a los datos que están proporcionando. Por lo tanto, generalmente en el caso de terremoto, la fuente de información que se utiliza como proveedora de datos es el Servicio Geológico de los Estados Unidos. En el caso de huracán, es el Centro Nacional de Huracanes también de los Estados Unidos. Y la realidad es que estas agencias, prácticamente nadie pone a discusión que los datos que ellos están proporcionando son creíbles, son buenos. De hecho, muchos productos paramétricos en todo el mundo y para diferentes características están basados en datos o del USGS o del dato de la NOAA. Y la verdad es que nadie debate a que sea información creíble y que sea información válida para sustentarla. Ahora, si nosotros vamos a un siguiente nivel de detalle, digamos una segunda generación de los productos paramétricos, son aquellos que están basados en índices de amenaza modelada. Aquí, al dar este siguiente paso, a tener un índice que está basado en los resultados de un modelo, llegamos al punto donde primero necesitamos contar con ese modelo de amenaza. Entonces, aquí, en este caso, nosotros vemos un aporte bastante importante en RN en todo lo que hemos trabajado en estos modelos que las compañías de seguros utilizan aquí en nuestro país y en otros países para la regulación en la parte de terremoto, en la parte de huracán y otras amenazas. Entonces, creo que algo que tenemos a su disposición, que hemos trabajado con mucho detalle durante muchos años, son los modelos de intensidad que pueden utilizarse para sustentar estos productos paramétricos. La gran ventaja que tiene considerar la intensidad es que podemos hacer estos análisis desde un punto en específico. O sea, si les interesara asegurar un producto paramétrico de un puente, una carretera, un edificio en particular, o incluso una cartera de inmuebles para diferentes puntos, o un producto paramétrico que estuviera dirigido a vivienda, donde podríamos identificar zonas específicas, como por ejemplo a nivel de municipio, a nivel de estado, a nivel de agente. Entonces, esto se puede hacer de manera bastante práctica con los modelos que contamos, y a su vez existe una siguiente etapa, una siguiente generación de productos paramétricos que van orientados a pérdida modelada. Estos productos orientados a pérdida modelada, lo que me permite definir el disparador es una pérdida que está definida como un deducible. Es decir, yo tengo un modelo, que es un modelo que tiene un componente de amenaza, exposición, vulnerabilidad. Con eso obtengo resultados de cálculo de riesgo probabilista, es decir, una curva de excedencia de pérdida, eventos históricos, eventos simulados, y me permite definir un deducible y un límite máximo para mi cobertura. Esto, por ejemplo, es algo en lo que hemos venido trabajando con el CRIF para todos los países del Caribe desde el año 2015. Nosotros desarrollamos estos modelos, es lo mismo que se puede trabajar en México. Por ejemplo, en México tenemos los modelos, está la información, es algo que se puede explorar en muchos otros casos. Ahora, como vemos, hay diferentes niveles de índices, y un poco también para irme con el tema de los índices, pues puse un índice para ya decir qué tan sencillo es y qué nivel de riesgo base tiene. ¿A qué me refiero con la sencillez? Puse ahí mi índice de sencillo, que es muy sencillo, que es el primer punto que está por allá arriba del lado izquierdo. Entonces, puede ser muy sencillo definir un paramétrico con magnitud en una caja, en una zona. Ahora, eso puede tener un nivel de riesgo base alto, porque lo que puede ocurrir es que puede haber ubicaciones en esa cobertura que no tengan daño por el evento, pero si excede el parámetro del disparador yo tengo que pagar. Entonces, ahí me puede salir un producto caro como compañía de seguros. Por el contrario, si también tengo un parámetro muy sencillo, donde a lo mejor el nivel del disparador estuvo muy alto por huracán, quizás se presentaron daños en el sitio, pero si la estructura del paramétrico no fue adecuada, quizá no voy a pagar y también también tendré un problema de riesgo base importante, lo cual es no deseable. Ahora, el caso contrario, yéndonos al caso contrario de tener un producto con un riesgo base bajo, sería el caso de pérdida modelada. ¿Por qué tiene un riesgo de base más bajo a comparación de los de amenaza? Bueno, tiene un riesgo de base más bajo porque involucra más elementos. O sea, me permite conocer tanto la amenaza,
la exposición, es decir, dónde están mis activos expuestos, qué características tienen, es decir, la vulnerabilidad, y al final yo tengo un modelo para calcular esas pérdidas. Entonces, como vemos, tiene más componentes, quizá no es un producto tan sencillo, pero tiene un menor riesgo base. En estos casos, y por lo menos la experiencia que hemos tenido trabajando con diferentes instituciones y con muchos países, principalmente en la parte del Caribe, es que estos modelos basados en pérdida modelada, su riesgo base es menor comparado con aquellos que solamente están basados en un solo índice. Y en intermedio, pues entre este nivel está el caso de intensidad modelada, ¿no? Entonces, un poco para dar algunos ejemplos y estas características generales de los productos, podemos tener un caso, por ejemplo, para el caso sísmico de un CAD in the box, es decir, definir una caja, definir un punto de interés, que por ejemplo ahí tenemos en la imagen izquierda una ciudad en una zona de alta incidencia sísmica, y yo puedo definir una caja conociendo cuál es mi catálogo de eventos históricos y a partir de eso definir dónde dispara mi producto paramétrico. Ahora, eso es una opción. Otra opción es que para cada uno de estos sismos que están ahí, para cada uno de esos eventos, y utilizando el modelo de amenaza sísmica, yo puedo calcular las intensidades en ese punto, primero que define la ciudad, o lo puedo hacer a detalle para cualquier ubicación. Esto lo que me permite es tener para cada punto y cada ubicación qué intensidad tendría dada la ocurrencia de cada uno de estos eventos. Ahora, poniendo un ejemplo muy sencillo y solamente como para pues, poner el tema sobre la mesa y un poco ya todo lo pasado, aquí lo que vemos es la información del sismo del 19 de septiembre de 2017. Un poco la imagen está un poco blanca, pero bueno, el epicentro lo tenemos aquí en esta estrellita abajo en color amarillo, en los límites del estado de Puebla y el estado de Morelos. Entonces, si yo quisiera definir un producto paramétrico, pensemos, quiero hacer un producto paramétrico para vivienda, que me permita tener cobertura en la zona de influencia de la Ciudad de México y los estados centrales que resultaron afectados. Entonces, una opción puede ser definir esa caja. Entonces, esa caja me abarca toda la Ciudad de México, me abarca el estado de Tlaxcala, Puebla y el estado de Morelos. Esa es una opción, puede funcionar si defino el disparador para ese sismo y otros que puedan ocurrir. Pero puede haber otra opción, no solamente hay una, hay múltiples. Otra opción puede ser, por ejemplo, una caja de ese tamaño. En esa caja, con una caja de ese tamaño, yo abarcaría tanto la Ciudad de México como toda la zona metropolitana del Estado de México, pero no incluiría los estados de Tlaxcala ni de Puebla. Como ven, hay muchas opciones. Ahora, ¿dónde definirían el disparador? Si yo dijera, bueno, pues este evento ya pasó, yo quisiera, pues a lo mejor como empresa dar un pago si ocurre un evento de este tipo. Ahora, ¿eso a qué me lleva? Que si yo defino el disparador, a lo mejor a todas las personas que tengan que paguen el predial en todos estos municipios que están en esta zona, si ocurre un evento de magnitud arriba de 7, van a tener el pago de una indemnización por terremoto, dada la ocurrencia de este sismo. ¿A qué me llevaría? A que pagaría yo en ubicaciones en el Estado de México, en la Ciudad de México, que a lo mejor no resultaron afectadas. A lo mejor si ustedes recuerdan, el sismo de 2017 afectó de manera importante el Estado de Morelos, el Estado de Puebla, tuvimos afectaciones en la Ciudad de México, que afortunadamente para el tamaño del evento no fueron tan grandes, pero sí es importante distinguir, que una opción es definir esa caja con esas características y otra opción es que lo podamos hacer a partir de intensidades. En la siguiente lámina, que debe llegar por ahí. Bueno, ahí está la siguiente, no es que quite la imagen. Entonces, bueno, en esta imagen que ustedes están viendo ahí, lo que tenemos son el cálculo de aceleración del suelo, es decir, el comportamiento de la intensidad sísmica en la zona del Valle de la Ciudad de México. Esta información contiene efectos de sitio y lo que me dice en las zonas más rojas es dónde, para dadas las características del sismo del 2017, dónde se presentaron las intensidades más fuertes en cuanto al sismo, es decir, dónde se movió más el suelo y dónde se esperarían que hubieran los mayores daños. Entonces, si recuerdan, muchos de los daños se presentaron al sur de la Ciudad de México y algunas otras zonas cercanas a lo que fue la zona de la Condesa, la zona de la Roma, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre estos dos productos es que si yo defino un parámetro basado en intensidad, conociendo
de manera general, para no complicar mucho el producto, en qué niveles de aceleración se me pueden dañar las estructuras, yo estaría efectuando pagos para aquellas ubicaciones que podrían realmente llegar a presentar daño. Caso contrario, si yo solamente defino la caja y defino la magnitud como disparador, pagaría para todos. Entonces, ¿a quién le queremos pagar? ¿A quien realmente tuvo daño o queremos hacer un seguro masivo que le podemos pagar a cualquiera? Entonces, ahí creo que hay diferencias importantes. Los dos productos son totalmente válidos, pero depende mucho qué es lo que queramos hacer, cómo lo queramos ofrecer, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por acá hemos estado hablando del tema del riesgo base. Este riesgo base corresponde a las incertidumbres propias del instrumento paramétrico contra las pérdidas reales. Es decir, al final tenemos un modelo, el modelo no es perfecto, pero un poco como decía Marco en la presentación anterior, si yo tengo más información, mi modelo va a ser va a tener menos incertidumbre, va a ser quizá un poco más preciso, ¿no? Ahora, la importancia de cuantificar este riesgo base es que deberíamos de tratar de minimizarlo, es decir, no es deseable que estos productos paramétricos tengan un riesgo de base alto. Una forma de representar este riesgo base es lo que se conoce como una matriz de confusión, es decir, identificar ya en la práctica o en la operación de cómo hacemos los productos, para identificar para mis catálogos históricos, mis catálogos sintéticos de huracanes o de terremotos, para qué eventos, dados los niveles que yo estoy definiendo de cobertura en cuanto al seguro, para cuáles pagaría, dado que se presenta un evento real. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta matriz es, en el eje horizontal, la ocurrencia de un evento real, es decir, ocurrió un terremoto. En el eje vertical, el detonador del pago. Entonces, nosotros donde deberíamos de movernos en estos análisis y en este diseño de los paramétricos, es que si ocurre un evento real, yo pague. Es decir, estamos en el cuadrante izquierdo superior. En ese caso, si ocurre un evento y yo pago, está bien, mi producto estuvo bien diseñado, el índice fue adecuado, el disparador al nivel que lo puse estuvo bien. Caso contrario, si yo tengo un evento que en la realidad no presentó daño y yo no pagué, mi producto también estuvo bien. Es decir, definí el índice de forma adecuada y el disparador no estuvo tan alto como para que yo, o tan bajo para que haya tenido que pagar en un evento que no lo ameritaba. Ahora, ahí es donde debemos empezar a movernos y es donde realmente nosotros debemos de tener mucho cuidado en cómo definir esos parámetros del disparador, porque no queremos llegar a las otras dos cajas, que es que exista un evento real, que se presente daño, pero que yo no pague, o que pague menos de lo que se esperaría por este tipo de eventos. Entonces, ahí, en este tipo de cuadrantes, podemos entrar un tema de riesgo base, riesgo reputacional, lo cual no es deseable, y también el otro cuadrante, que no ocurra daño, pero yo sí pague. O sea, puedo tener, como veíamos ahorita en el ejemplo de los cuadritos y la magnitud, si de repente yo defino nada más una magnitud y una caja muy grande, con esos parámetros a lo mejor lo voy a pagar a gente que ni se enteró del evento. Entonces, eso no es deseable y de ahí viene pues todo este trabajo que hay que hacer en análisis que realizamos para comparar pérdidas históricas contra pérdidas reales, definir el disparador y realizar ciertas adecuaciones a las geometrías de las cajas, si estamos hablando en un CAD in the box, un CAD in the circle o en grillas, de tal forma que, por ejemplo, y solamente también para presentar algunos casos muy generales, por ejemplo, aquí tenemos un caso de huracán, donde, por ejemplo, yo podría definir en ciertas características de un producto un punto que me define mi punto de interés de cobertura. Pensemos una isla en el Caribe, en este caso es Islas Caimán, y defino un radio de afectación, 200 kilómetros, lo que yo quiera ponerle ahí, y con ciertos niveles de pago dada la categoría del huracán. Y puedo definir un segundo círculo más grande, hasta los puntos rojos, con un esquema de pagos diferente. Es un poco como para tratar de complementar ciertos eventos con ciertos pagos. Ahora, una opción, si yo dijera, mi institución reconocida que me da los datos, que es creíble, que me lo da en tiempo real, es la NOAA. Muy bien. Entonces, la NOAA, a mí la información que me proporciona es información de este tipo de las trayectorias que vemos ahí, información que generalmente la emiten ellos cada 6 horas. O sea, dada la ocurrencia de un evento,
La NOAA monitorea los huracanes y emite un aviso de huracán en su página de internet aproximadamente cada 6 horas. Entonces, en esas 6 horas el huracán se movió. A veces cuando son muy lentos se quedan en algún tiempo un poco estáticos, pero generalmente se mueve. Entonces, por ejemplo, si vemos la trayectoria en amarillo, pues a las 0 horas, la NOAA reportó el punto que está en la parte inferior derecha. Y a las 6 horas después, definió el punto que está en la parte superior izquierda. Entonces, como ven ahí, pasó una determinada cantidad de tiempo, 6 horas, se movió la trayectoria y reporté esos 2 puntos. Ahora, si yo dijera, bueno, mi producto lo voy a diseñar nada más para los eventos que caigan dentro del círculo. Entonces, ese evento pues, a lo mejor pasó cerca del punto de mi isla, pero como yo definí que solamente lo que cayera dentro no va a pagar. Y a lo mejor sí hubieron daños, porque pasó cerca. Entonces, ¿qué opciones hay? Hay diferentes opciones, diferentes criterios. Una de ellas es que tome en cuenta yo la intensidad, la mayor entre el punto anterior y el punto posterior. Es decir, si el punto anterior fue huracán categoría 2 y el posterior fue categoría 1, tomaría yo como categoría 2 la categoría de este evento al pasar por esta ubicación en mi punto. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma, por ejemplo, si yo tengo un esquema de varias cajas, o sea, de nuevo tengo otro ejemplo hipotético con otra isla, que a lo mejor yo tengo una serie de cajas. ¿Por qué se me ocurrió esa serie de cajas? Porque pues, a lo mejor yo ahí traté de tomar en cuenta pues, las zonas de mayor población, cercano a Kingston, cercano a las zonas del norte del país, donde hay una gran cantidad de infraestructura turística, y tengo ciertas trayectorias. Y tomaría yo como dato, a lo mejor la presión central del huracán, que también es una opción. Puedo tomar velocidades, puedo tomar presión, hay muchos productos paramétricos que están así. Ahora, si yo tuviera ese anidado de cajas, resulta que la NOAA pues, me da los avisos a cada 6 horas. A lo mejor uno estaría por acá abajo, otro intermedio y otro arriba. Si yo tomara solamente el punto que cruza la caja o que cae dentro de la caja reportado por la NOAA, muchos de ellos, aunque pudiesen haber tenido alguna afectación real, no lo tomaría en cuenta. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué opciones hay? Una es interpolarlo. Por ejemplo, interpolar la trayectoria a X distancia o a X tiempo, porque recordemos que el huracán tiene una velocidad de traslación. Entonces, una opción es hacer una interpolación lineal entre esos puntos, tomando en cuenta el geoide y otras características ya muy técnicas que podemos hacer, para tratar de definir en cada caja qué intensidad corresponde una vez que cayó el evento. Entonces, como ven, hay muchas opciones, hay muchos casos. La realidad es que estos productos paramétricos propiamente son trajes a la medida, porque depende de qué queremos cubrir, dónde se encuentra, qué hay. Entonces, el abanico es amplio, pero yo creo que la gran ventaja es que tenemos herramientas, tenemos información, modelos, gente que ha venido trabajando en esto donde podemos hacer muchas cosas. Ahorita aquí también les voy a presentar nada más un ejemplo muy general de algunas características de estos productos que creemos que puede estar en una etapa intermedia, digamos, no siendo quizá tan simplificado de solamente definir la intensidad, el parámetro que viene del USGS o la NOAA, sino llegar a un nivel quizá tampoco no tan complicado de tener el modelo, porque a veces se considera que eso puede ser más tardado, más difícil, o a lo mejor no se quiere invertir tanto en ello, pero un esquema intermedio es hacerlo en base a intensidades. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les voy a mostrar es un ejemplo hipotético para el caso de Chile. Chile tiene mucha amenaza sísmica. Entonces, digamos, nos interesa tener un producto que se ofrezca al público en general, para cubrir o cualquier municipalidad o vivienda, hospitales o cualquier tipo de infraestructura. Vamos a basarlo en intensidades. Entonces, ¿qué haríamos primero? Primero necesitamos seleccionar las ubicaciones. Ahorita vamos a ver cómo lo haríamos. Necesitamos un modelo de amenaza sísmica y necesitaríamos definir los parámetros para los disparadores. Entonces, primero, las ubicaciones. La forma más general, la forma básica, o lo mínimo que a lo mejor necesitaríamos en este tipo de productos es definir las zonas de cobertura. Si yo quiero tener un producto un poco más masivo, pues no me puedo ir al detalle de ubicación por ubicación. Se puede hacer, es deseable, pero necesitamos más datos. Entonces, si queremos hacer una generalidad, vamos a hacerlo a nivel de la zona geográfica que esté abajo del equivalente de estados a México. Es lo que en el caso de Chile se denomina comunas. Entonces, yo tengo un número de comunas, que aquí en México sería un número de municipios. Entonces, dentro de esos municipios hay zonas urbanas. Entonces, vamos a ubicar
el punto de interés para calcular las intensidades en la zona que conocemos que tiene mayor densidad poblacional. Entonces, para eso hacemos un trabajo en sistemas de información geográfica, cargando la información de las comunas con una capa de información de población. ¿Eso qué me ayuda? A que por lo menos yo ya trato de tener la ubicación de dónde están los principales centros poblados. ¿Esto por qué? Pues, por ejemplo, si ofreciéramos este producto para la delegación Tlalpan, la gran mayoría de la delegación Tlalpan es una zona de bosque, es una zona que no está habitada. Entonces, pues es mejor tratar de tener un punto para esas intensidades en donde está la infraestructura, en donde está la población. Entonces, eso es una forma de hacerlo, tomar información de centros poblados, cruzarlo con la información de las comunas y seleccionar un punto. Entonces, ahí yo ya tengo una serie de coordenadas, una serie de ubicaciones, donde yo lo que haría es, utilizando mi modelo de amenaza sísmica, que como ven, esto pues ya está un poquito más detallado a decir, tengo una coordenada de un sismo, como veíamos en los otros catálogos, ¿no? Entonces tenemos un modelo de amenaza sísmica donde yo tomo en cuenta las fuentes sísmicas, es decir, dónde ocurren, y en cada una de esas fuentes sísmicas yo puedo sacar una determinada cantidad de eventos. Ahora, creo que un punto muy importante, que sí es pues relevante en el diseño de estos productos, es que también es bien importante tomar en cuenta, en el caso de sismo, cuál es el tipo de parámetro de intensidad con el que vamos a diseñar el paramétrico. Porque de nuevo, acuérdense, lo que veíamos ahorita es que si yo selecciono de repente no tan bien este parámetro de intensidad, pues a lo mejor puede haber daño, pero no puede haber pago, o lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, aquí empieza un poco el tema el detalle fino, porque sabemos que si tratamos de tener una cobertura para cierto tipo de infraestructura, yo necesito saber si ese tipo de infraestructura, si son edificios, si tiene cierto número de pisos, por ejemplo, de 1 a 3, 4, 7, 5, 8. Si se recuerdan, para todos aquellos que son usuarios de los sistemas, nosotros siempre estamos ahí muy latos, no, que necesitamos la información del número de pisos, que el número de pisos está mal, que no sé qué. Eso lo pedimos porque es información bien básica, porque en el caso de terremoto, y lo hemos experimentado muchas veces en la Ciudad de México, en el caso de terremoto, las ondas sísmicas o el movimiento del suelo afecta de forma diferente las construcciones de acuerdo a su número de pisos. Esto tiene que ver porque los edificios tienen una forma de vibrar, es decir, a todos aquellos que pues, han estado en algún edificio alto, de oficinas o lo que sea, de repente empieza a temblar y ven que se empieza a marear, se mueve muy despacito, despacito, despacito. Caso contrario de lo que ocurre en un edificio chiquito, de pocos pisos, o sea, de repente siente que se mueve como más fuerte. Entonces, eso es lo que le llamamos el periodo de vibrar, que tiene que ver principalmente con el número de pisos. Entonces, por eso siempre pedimos ese dato de forma muy simplificada, pero si queremos hacer esta generalidad de dar un producto que tenga una cobertura amplia, pues lo que les preguntamos, a ver, o sea, dime para qué va dirigido tu producto. Si va dirigido para vivienda, pues bueno, o sea, no todos los edificios en la Ciudad de México tienen 8 pisos o más de 8 pisos, tampoco tienen más de 7 o 4 a 7, entonces pues vámonos con un valor intermedio. Esto se puede adecuar, podemos verlo. Pensemos que tiene en promedio, para toda la Ciudad de México, de 1 a 3 pisos. Entonces, esto generalmente está relacionado con un periodo de vibrar de 0.15 segundos y una pseudoaceleración, lo que conocemos como un valor ahí de intensidad de pseudoaceleración de 0.3. Esto tiene una mejor correlación con los daños, porque realmente el edificio no se daña por lo que conocemos como la aceleración del suelo o el peak ground acceleration. Se daña por el componente del periodo de vibrar que le corresponde al tipo de edificio. O sea, si se acuerdan ustedes, en el sismo del 2017 resultaron afectados los edificios más o menos chaparritos, los que estaban entre 4 y 7 pisos en ciertas zonas de la ciudad. ¿Por qué? Por el tipo de falla donde se presentó el sismo, por el tipo de efecto de sitio, etcétera, 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 y el tipo de suelo. Entonces, este dato es bien importante, pero bueno, podemos tomar una media de intensidad, vamos a pensar pseudoaceleración de 0.3. ¿Eso cómo lo calculamos? Con el modelo de amenaza sísmica, con las fuentes, y un punto bien importante que es el que conocemos como ley de atenuación. O sea, este tema muy técnico de ley de atenuación, básicamente lo que me dice es, si aquí ocurrió el sismo, ¿cómo se sintió 10 kilómetros de aquí, 20 kilómetros de aquí, 50 kilómetros de aquí? O sea, recuerden que el movimiento del suelo en el caso de terremoto y también en el caso de huracán no es lineal la afectación. O sea, no es que si 200 kilómetros de mi ubicación fue un huracán categoría 5 y yo estoy aquí no va a ser categoría 5. A lo mejor en los primeros 20, 30 kilómetros sí es huracán categoría 5, pero si yo estoy más alejado, no. Entonces,
es importante tener en cuenta que si yo solamente defino un parámetro, no tomo en cuenta la variación espacial de la intensidad. ¿Y qué es lo que me produce el daño? Pues la variación espacial de la intensidad. ¿Qué es eso? Pues la velocidad de viento, la intensidad sísmica, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente. Bueno, a ver. Entonces, siguiendo con este ejemplo, en la parte izquierda lo que tenemos son la información de los shapemaps del USGS para un sismo histórico en Chile de 1971, donde tenemos ahí los valores que reporta el USGS de aceleración. Ahora, lo que nosotros hemos observado en la información que está proporcionada por el USGS es que esta generalmente no incluye información de efectos de sitio. Algo que, como sabemos, para el caso de la Ciudad de México y para otros países de la región es más importante. Por ejemplo, en el caso de Chile, la ciudad de Santiago tiene efectos importantes de efecto de sitio, que es importante considerarlo en estos productos y en los modelos, porque es lo que genera el daño. Lo mismo en la Ciudad de México, lo mismo en el caso de Colombia, en el caso de Perú, donde también hemos trabajado mucho en estas modelaciones, la información se puede utilizar para estos productos y es bastante útil. Ahora, ¿esto al final a qué me lleva? Pues que si yo ya tengo una serie de puntos distribuidos geográficamente, en cada uno de esos puntitos, yo lo que hago es que calculo con mi modelo todos los valores de intensidad o de aceleración para todos mis eventos históricos, es decir, todos los puntitos que tenga de eventos de terremoto que afecten esas ubicaciones que yo estoy tratando de cubrir. Eso lo hago para eventos históricos, para eventos simulados, y lo que me permite pues, es definir esta parte que está acá, estos umbrales que están en la parte horizontal. Es decir, podemos tener desde intensidades muy chiquitas en el umbral 1 hasta intensidades muy altas en el umbral 5. Ahora, ¿esa intensidad qué puede ser? Esa intensidad, en el caso de los productos que van dirigidos a terremoto, corresponde a ese valor de pseudoaceleración espectral, que pues, se oye muy técnico, ahí tenemos que ver bien cómo lo comunicamos, pero básicamente lo que me dice es cómo se mueve el suelo, para lo que yo estoy cubriendo, ¿no? Entonces puede haber desde valores muy chiquitos, valores de intensidades menores hasta intensidades muy altas. Entonces yo lo que debo de tener cuidado es dónde empiezo a poner el umbral de pago, porque si lo pongo muy alto, no sé, una G, que una G es un valor enorme de aceleración. Entonces si pongo mi umbral de pago en una G, que son valores muy grandes y que producirán muchos daños, a lo que me llevaría es que para eventos pequeños de terremoto se presentarían daños, pero no pagaría. ¿Por qué? Pues porque el escalón estaba muy alto. Entonces hay que tener cuidado de dónde poner ese escalón. Lo contrario también puede ocurrir. Si de repente pongo mi escalón más bajo para dispararlo en 20 gales, o sea, es un valor chiquititito, como cuando pasan los camiones cerca de sus casas, de repente pasa un camión cerca y se mueve mucho el suelo, pues más o menos como 20 gales. Entonces, eso pues no te va a disparar un producto. ¿Por qué? Porque no hay daño. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Dónde pongo los disparadores y qué nivel de pago doy? Ese nivel de pago, al final de cuentas, cuando hacemos estas corridas para obtener el pricing, es decir, ¿cuánto esperaría yo cobrar por este producto dado que definí este esquema de pagos? Eso lo hago para mis catálogos históricos, para mis catálogos estocásticos, y con ello yo ya tengo un dato de cuánto pagaría definida esta estructura del producto paramétrico. Ahora, por otro lado, y un punto también que es bien importante, es que estos productos paramétricos, a la hora que están en el mercado, tienen que llevar un proceso de operación hacia el cliente que incluye la parte de monitoreo y la parte de agente de cálculo. Es decir, todo lo que les hablé ahorita pues fue todo ese proceso que hacemos de trabajo para definir el índice, el disparador, etcétera, etcétera, con un modelo. Al final de cuentas, ese mismo modelo que yo utilicé para definir o estructurar mi producto paramétrico, ese mismito lo congelo, es decir, ya no le muevo nada y lo utilizo para la operación real. En esta operación real también hemos trabajado bastante fuerte en RN y mucho el equipo de modelos en implementar herramientas en tiempo real que una vez que ocurre un evento de terremoto reportado en la página del USGS, tenemos un sistema que va, automáticamente lee la información, baja esos datos que necesitamos para nosotros calcular las intensidades, la información, además de la magnitud de las coordenadas, hay otro montón de datos que tienen que ver con el plano de falla. ¿Qué es eso? Pues dónde ocurrió el sismo, de qué forma tiene
a qué fuente sísmica está asignada, etcétera. Un montón de detalles que también nos podemos platicar. Entonces, eso lo que me lleva es obtener con mi modelo las intensidades sísmicas y a partir de todas las coordenadas que yo ya definí de cobertura y dado este sismo, identifico cuáles fueron las intensidades. A lo mejor los puntitos que están muy alejados de la zona de ocurrencia del terremoto van a tener intensidades muy bajas, algunas nulas, porque pues, claramente las afectaciones de los sismos están restringidas, son puntuales a la zona de mayor influencia de afectación del sismo. Entonces puede haber puntos donde claramente no va a haber pago porque no hubo daño y porque el sismo estuvo muy lejos. Pero va a haber otras ubicaciones cercanas al epicentro donde, si yo definí bien el índice, yo debería dar un pago por la ocurrencia de este terremoto. Entonces, al final, lo que hacemos es reportar estas intensidades y decir, o dar un dato definido el índice del disparador, pagó o no pagó cada uno de estos puntos. Entonces, un poco, nada más para dejar algunos comentarios, que podemos seguir platicando en el resto del día, es que, bueno, la realidad de los productos paramétricos no son nuevos, pero en tiempos recientes han cobrado relevancia debido a la forma en que operan. Pueden funcionar como un complemento de los productos tradicionales, es decir, generalmente no van solos, sino que toman ciertas capas de cobertura, a veces algunas capas muy altas, a veces capas altas, dependiendo de lo que se pretenda cubrir. Estos productos paramétricos proveen fondos para la atención de emergencia de forma casi inmediata. Por ejemplo, en el caso del CRIF, el objetivo que tienen ellos es en pagar en 14 días. Entonces, hay un evento y estamos todos trabajando para que eso salga en 14 días, porque así tiene que ser, y esa es una de las características que tienen los productos, en el caso del CRIF, que es un producto que está orientado a pérdida modelada. Es importante que estos productos paramétricos, como vimos, tienen que estar adecuados a las necesidades. Hay muchas opciones, hay muchas características, son muy flexibles, entonces necesitamos revisar caso por caso, estructurar caso por caso para que sea adecuado a lo que se necesita. Es importante reconocer este balance entre la sencillez, es decir, qué tan sencillo quiero hacer el producto contra qué tanto riesgo base le quiero dar o estoy dispuesto a asumir, porque también puede ser un tema de riesgo reputacional a la hora que ocurra algún evento. Pero también, por otro lado, pues tenemos un reto bastante interesante de cómo comunicar estos datos. O sea, si yo a una persona le digo, ¿sabes que tu cobertura va a ser de aceleración espectral de 0.03 de 20 gales? No sé si me va a entender, mejor me va a entender Benjamín, pero no sé si muchos más puede ser fácil comunicarlo. Entonces, ahí tenemos un reto, hay una forma, tenemos que ver cómo lo hacemos para que esto sea más entendible para mucha gente. Y bueno, nosotros creemos que en RN contamos con estos modelos y la experiencia para el desarrollo de estos productos. Como ven, la realidad es que el abanico es bastante amplio, hay muchas opciones, se pueden hacer muchas cosas y bueno, principalmente les quería compartir un poco en qué ha venido trabajando el grupo, qué es lo que hemos venido haciendo y bueno, un poco para abrir el tema y agradecerles su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una presentación muy clara y muy completa.